Buenas tardes, esta vez vamos a hablar de un tema de bioquímica llamado receptores de membrana con dominio serina, treonina, quinasa. Son aminoácidos polares, no cargados porque contienen un grupo hidroxilo. En las fosforilaciones, este grupo es sustituido por un fosfato, que se une en forma covalente al aminoácido. El ATP actúa como donante de fosfato y su ruptura brinda la energía necesaria para que la reacción química tenga lugar. Proteína más ATP más proteína P más ADP. La fosforilación tiene como resultado el cambio comportacional de la proteína, que lleva a su activación. Los receptores de membrana asociados a enzimas y asociados a proteínas G utilizan proteínas interruptoras. Los primeros activan, en general, tirosinasas y los segundos serinas treonina sinasas, como por ejemplo proteinsinasas A, proteinsinasas C, sinasas CAM. ¿De qué están constituidos? Estos están constituidos por una sola cadena polipeptídica que presentan un dominio extracelular de unión al ligando en un dominio intracelular conectividad catalítica, unidos mediante un dominio transmembranal, los cuales fosforilan las proteínas sustrato en los residuos de tirosina. Como función, tienen un papel importante en el control de procesos celulares como la proliferación, migración, metabolismo y supervivencia celular, así como la regulación de la comunicación intercelular durante el proceso de desarrollo. Las proteínas sinasas son reguladores clave de todos los aspectos de neoplasias y de otras enfermedades. La selectividad. Todas las serinas, treoninas sinasas fosforilan residuos serina o treonina de sus sustratos. Eligen los residuos específicos para su fosforilación por los residuos que flanquean el sitio fosfoaceptor. Los residuos específicos y los residuos que lo flanquean se llaman secuencia de consenso. Como los residuos de la secuencia de consenso del sustrato al ser fosforilado hacen contacto con el hueco catalítico de las sinasas en algunos aminoácidos claves, usualmente a través de las fuerzas hidrofóbicas o enlaces iónicos. Una sinasa usualmente no es específica para un solo sustrato, sino que fosforila una familia de sustratos que tienen secuencia de reconocimiento común. Ya que el dominio catalítico de estas sinasas están altamente conservados, la variación de la secuencia que se observa en el quinoma de genes del genoma que codifican las sinasas proporciona el conocimiento de los sustratos. Muchas quinasas son inhibidas por un pseudosustrato que se unen a las sinasas como un sustrato real, pero no poseen el aminoácido a ser fosforilado. Cuando el pseudosustrato es desplazado, la sinasa puede realizar su función normal.
Números EC. La serina, treonina, proteína, sinasa están clasificadas dentro de la enumeración EC 2.7.11 del Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Dentro de esta enumeración se distinguen dos clases particulares, sinasas específicas y sinasas no específicas. Serina, treonina, proteínas sinasas específicas. Dentro de este grupo están las sinasas que poseen un número EC a partir del 2.7.11.2. Tienen algún componente que las active o son específicas a un sustrato. Algunos ejemplos de estas enzimas son piruvato deshidrogenasa sinasa, isocitrato deshidrogenasa sinasa, proteína sinasa A, proteína sinasa G, proteína sinasa C, calcio calmodulina sinasa, fosforilasa sinasa, sinasa dependiente de la astrina, proteína sinasa activada por glutógeno. Serina, trionina, proteína sinasa no específica. Comparten todas ellas el número EC 2.7.11.1. Se caracteriza por no tener un componente que las active y por no ser específicas sobre un sustrato. Según la base de datos, en el ser humano existen alrededor de 230 serinas, treoninas, sinasa no específicas verificadas y aproximadamente otras tantas no verificadas. Algunas de las sinasas verificadas son proteína sinasa B, proteína sinasa R, D, M, P, K, C, SNK2A1, entre otros. Receptores con actividad serina-treonina quinasa. Son también conocidos como receptores de la familia de TGF-beta. El TGF-beta1 es el prototipo de una familia de moléculas de señalización que incluyen los factores de crecimiento, transformantes de tipo beta, las activinas, las inhibinas, las proteínas morfogenéticas, o sea, BMP, y la hormona antimulleriana. Los miembros de esta familia ejercen una gran variedad de efectos biológicos en diversos tipos celulares, teniendo especial importancia durante el desarrollo embrionario y la formación de tejidos. En el adulto están implicados los procesos tales como la reparación de tejidos, la modulación del sistema inmune, la regulación del ciclo ovárico. Existen tres tipos de R. Tipo 1 y tipo 2 están involucrados en la señalización. Tipo 3 juega un papel importante en el almacenamiento en tejidos F-beta. El R2 es el que une el ligando y el R1 es el que transmite la señal. Es indispensable la coexpresión de ambas para lograr la respuesta biológica. Los receptores de tipo 1, pero no los del tipo 2, presentan una región rica en residuos de glicina y serina, que se le denomina dominio GS, en el dominio yuxtamembranal. Cada miembro perteneciente a esta familia se une a una combinación característica de los receptores del tipo 1 y tipo 2, siendo necesarias esta interacción para desencadenar los procesos de la señalización intracelular. Tabla 1.2.
En esta tabla son los miembros de la familia TGF-beta, sus receptores, la molécula de señalización y las principales respuestas biológicas. El TGF-beta 1 como ejemplo, se une en primer lugar al receptor de tipo 2, lo cual ocurre en la membrana celular formando oligómeros que presentan actividad quinasa. A continuación, el receptor de tipo 1, que carece de actividad quinasa intrínseca y no puede unirse al tejido F-beta en ausencia del receptor tipo 2, es reclutado al complejo. El receptor tipo 2 fosforila al receptor tipo 1 en el dominio GS y lo activa presentando actividad quinasa. Como consecuencia de la activación del receptor del tipo 1, este es capaz de fosforilar a ciertas proteínas citosólicas denominadas SMAD, las cuales, una vez activadas, tienen la capacidad de traslocar al núcleo y ejercer sus efectos reguladores. Sobre la expresión génica, tabla 1.20. Son efectos celulares, la diferenciación, inhibición de crecimiento, de matriz y extracelular y apoptosis. En esta figura se ve la activación del complejo del receptor para el TGF-beta. Receptor del TGF-beta tipo 2. El R tipo 2 es el que une al ligando. Se han descrito mutaciones inactivantes en líneas celulares obtenidas de cáncer de colon. Los receptores de activina tipo 2 son las disrupciones de ambas copias de gen en ratones, en el cual produce infertilidad en el animal adulto. Esto se debe a los bajos niveles de FSH en circulación. Se debe tener en cuenta lo siguiente. TGF-beta tiene muchos efectos, a veces opuestos, en función del tejido afectado y del daño producido. Como ejemplo, células epiteliales inhiben el crecimiento. Fibroblastos disminuye la degradación de la matriz celular. Promueve la fibrosis y la inflamación crónica. El ligando se une al R2. El R2 recluta al R1 y lo fosforila en serina treonina. R1 se activa y fosforila al SMAD. SMAD dimeriza como SMAD4 y trasloca al núcleo. Se asocia a proteínas de unión a ADNA. Se activa o inhibe la transcripción de genes reguladores que TGF. Mecanismos de activación. Son activados de manera primaria por factores de crecimiento y su estimulación inicia con señalización que regula eventos para la proliferación y la diferenciación celular. 1. Se activa por la unión del ligando y su siguiente dimerización del receptor. Como consecuencia, el dominio catalítico intracelular del receptor activado se autofosforila en residuos de tirosina. 2. Estos residuos de tirosina forman sitios de unión para proteínas que contienen dominios SH2 y las proteínas implicadas transmiten la señal hacia su interior celular. 3. La cascada de sucesos de fosforilación resulta en amplificación y transmisión intracelular de la señal. 4.
La unión de factor de crecimiento induce la dimerización del receptor, lo que da lugar a la autofosforilación del mismo, ya que las dos cadenas polipeptídicas se fosforilan mutuamente. 5. Se divide en subfamilias y identificadas como factores de tipo 1 y tipo 2. 6. Los ligandos primeros se unen a los receptores tipo 2, que entonces llevan a la interacción de los receptores del tipo 1. 7. Cuando se forma el complejo entre el ligando y las dos formas del receptor, el receptor tipo 2 fosforila al receptor tipo 1, lo que lleva a la iniciación de la cascada señalización intracelular. 8. Un efecto predominante del TGF es la regulación de la progresión durante el ciclo celular. 9. Una proteína nuclear implica la respuesta celular al TGF es el proto-oncogen. En conclusión, la unión del ligando al receptor induce la fosforilación de residuos serina o treonina del mismo receptor. Diferentes factores que controlan el crecimiento y la diferenciación celular poseen este tipo de receptores, como por ejemplo el receptor del TGF-beta. Este receptor es una glicoproteína con único dominio transmembrana y de actividad catalítica intrínseca. El ligando se une inicialmente al receptor de tipo 2, lo que induce a la formación del complejo ternario. Receptor de tipo 2, de tipo 1 y ligando, catalíticamente activo. Gracias por la atención. Nos veremos más adelante.